mi amor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bienvenidos a este tiempo devocional, a este tiempo donde el Señor nos habla. Una vez más, le damos gracias al Señor por esto. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga en esta mañana. Es un gusto, es un privilegio volvernos a encontrar en este horario, en este tiempo, donde sabemos que Dios siempre tiene cosas nuevas y maravillosas para hablar a nuestra vida. Entonces, bienvenidos a este tiempo de devocional. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor amado. Gracias porque tú eres el que hace que de lo sencillo, Señor, nos podamos gozar, nos podamos alegrar. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres la fortaleza de nuestra vida, Señor. Tú eres el que nos consuela, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos fortalece, el que hace que cada mañana haya un motivo y una razón, Señor, de vida. El poder servirte a ti es una bendición, Señor. Es un privilegio, es un honor que tú nos das, Señor. El poder estar cada mañana delante de ti, Señor. El poder servir a ese Dios grande, poderoso y maravilloso. Gracias, dulce Señor, porque tú eres el que le da sentido a nuestra vida. Tú eres el que da esa razón de vida a cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y disponemos nuestro corazón para lo que tú quieras hablarnos en esta mañana, Señor. Aquellos que están conectados, aquellos que nos están viendo, Señor. Padre de la gloria, que reciban esa palabra de vida, Señor, que sean bendecidos a través de esta porción bíblica, Señor, que tú traes en este día para cada uno de nosotros. No conocemos las circunstancias ni las situaciones por las que tal vez muchas personas pasan, Señor, pero tú sí conoces, tú sí sabes de que hay necesidad en casa, de que hay necesidad en sus corazones, en sus vidas, Señor. Y te pedimos, amado Señor, que a través de tu palabra, Señor, ellos reciban el consuelo, ellos reciban la paz, ellos reciban la fuerza, ellos reciban el ánimo para seguir caminando, para seguir adelante. Ellos encuentren un propósito, una razón, Señor, de vida, Padre. Como nos lo vienes hablando, Señor, ellos encuentren en tu palabra esa ancla que los levanta, que los ayuda a que se sostengan, Señor, a pesar de que hayan vientos contrarios, Señor, a pesar de que hayan situaciones fuertes y difíciles en casa, que cada uno tenga una razón de vida. Y que esa razón sea tu bendición, sea tu palabra, Señor, que los levanta y les ayuda. Le damos gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos a todos los que se conectan en esta mañana y bendecimos tu santo nombre, bendito Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amada familia, la verdad que es una gran bendición. Antes de comenzar el devocional estábamos corriendo, organizando todo. Y nuestro hijo obturó el play cuando nos dice que ya estábamos transmitiendo, por eso fue todo esto. Pero sabe que de todo esto nosotros debemos aprender, y es que el Señor en su venida no nos coja desprevenidos, sino que siempre nosotros podamos estar atentos, apercibidos de que su regreso está pronto y necesitamos estar preparados, listos. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema que quisimos titular Tiempo de avance. Tiempo de avance. Si algo Dios quiere con nosotros es que no nos detengamos, que avancemos, que continuemos. Tiempo de avance. Por las situaciones que se pueden estar viviendo, muchos la decisión que toman es detenerse, el abandonar, el dejar las cosas por mitad. Pero el Señor lo que quiere, busca, desea, anhela y está dentro de ese propósito perfecto es que nosotros continuemos, avancemos y no nos detengamos, porque es tiempo de avance. Yo quiero que vayamos a Josué capítulo 6, libro de Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 y veamos el último versículo. Vamos a leer el último versículo de Josué capítulo 6. Es el versículo 27. ¿Qué dice la palabra? Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Vamos a volverlo a leer y dice la palabra: estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra.
y busqué en la traducción del lenguaje actual ese mismo texto, Josué 6:27, traducción del lenguaje actual, y dice: Dios ayudó a Josué en todo lo que hizo y todo el país se enteró de sus victorias. Dios ayudó a Josué en todo lo que hizo y todo el país se enteró de sus victorias. Ahora, yo te invito a que coloques tu nombre en el lugar de Josué, a ver qué tal suena esa bendición en tu vida, porque cuando lo leemos, y bueno, esa fue la experiencia, fue la bendición para Josué. Pero ¿por qué no colocas tu nombre allí? Donde dice Josué, vamos a colocar nuestro nombre. Y vamos entonces a tomar esa bendición, esa promesa para cada uno de nosotros. Así que lo voy a leer y dice: estaba pues Jehová con Julio y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y ahora en la traducción del lenguaje actual. Y Dios ayudó a Julio en todo lo que hizo y todo el país se enteró de sus victorias. Yo le invito a la pastora para que lo lea, ese texto, lo leas y coloques allí tu nombre. Estaba pues Jehová con Mari y su nombre se divulgó por toda la tierra. Ahora en la traducción del lenguaje actual. Dios ayudó a Mari en todo lo que hizo y todo el país se enteró de sus victorias. Entonces espero que tú hayas puesto allí tu nombre. Y vamos ahora, y necesitamos es creer en lo que Dios ha prometido. Ahora, para avanzar, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Creer. Necesitamos creer. Para tener esos tiempos de avance, necesitamos creer. ¿Por qué razón? Una de las cosas que tuvo Josué fue que fue un hombre que creyó, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, si tú estás viendo este devocional, entonces eres de los que creen. Eres una de las personas que tienen fe. Entonces, si tienes fe, prepárate, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Nunca, hermano, nunca dejes de creer. Que tú nunca dejes de creer. Hemos hablado durante estos 3 meses acerca de varios principios. El domingo anterior hablábamos de fe y esperanza. Y fe es creer en lo que Dios nos prometió, y esperanza es esperar a recibir lo que Dios nos prometió. Y este domingo hablábamos de fe y carácter. Fe entonces es creer en lo que Dios me prometió, y carácter es permanecer en lo que Dios nos prometió. Entonces, para avanzar necesitamos creer, pero también necesitamos crecer. No solamente creer, sino también crecer. Y el creer nos debe llevar a crecer. Cuando nosotros creemos, esto nos debe llevar a crecer. No solamente debemos tener fe para hacernos creyentes, sino esa fe debe ser suficiente para crecer como creyente. No solamente convertirnos en creyentes o hacernos creyentes, sino cada día estar creciendo como creyentes. Cuando hacemos nosotros aquella oración, o cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, ahora somos creyentes. Pero necesitamos también avanzar como creyentes. Dios quiere que tú avances. El permanecer dando vueltas al desierto, hermano, no es algo para nosotros. Y nosotros nos resistimos a creer que el desierto es un lugar de permanencia. Porque el desierto no es un lugar de permanencia para nosotros, es un lugar transitorio. Y nos resistimos a creer que el desierto fue hecho para nosotros. El desierto no fue para que nosotros habitáramos. El desierto fue hecho como un lugar transitorio entre Egipto y la tierra prometida. Entonces, así que debemos que avanzar. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel en Egipto, le dijo: avanza, camina, adelante, vamos adelante. Este es un tiempo de avance. No nos podemos quedar dando vueltas en el desierto. El pueblo duró 40 años en el desierto, hasta que el desierto se los tragó. Ellos murieron en el desierto. Ellos se acostumbraron a dar vueltas. Nosotros no nos podemos acostumbrar a dar vueltas. No te acostumbres a dar vueltas. Ellos se acostumbraron a estar dando vueltas en el mismo lugar, y el desierto se los tragó. Las circunstancias se los tragó. Ese problema se los tragó. Entonces, cuando nosotros nos acostumbramos al problema, cuando nos acostumbramos a la enfermedad, será el problema y será la enfermedad la que termine tragándonos, consumiéndonos. Y esa no es la voluntad de Dios. Y cuando nos acostumbramos a las condiciones, sí, a las condiciones espirituales, a las condiciones en las que muchas veces vivimos,
Es muy preocupante, pienso que es peor que cualquier otra cosa cuando nos acostumbramos a vivir situaciones y que esa situación se vuelva algo repetitivo. ¿Por qué? Porque terminamos cayendo en ese círculo vicioso. El pueblo de Israel cayó en ese círculo vicioso de la queja, del no hallar un contentamiento, de no ir en avanzada, sino girar y girar y girar hasta que definitivamente todos perecieron en el desierto, ¿verdad? Dios no quiere y Dios no tiene establecida condiciones que nos acostumbremos a vivir como estamos viviendo, y no con esto estamos menospreciando de pronto como vivimos en casa, pero a lo que vamos es no te acostumbres a llevar un hogar lleno de contiendas, no te acostumbres a llevar una vida de tristezas, no te acostumbres a que la escasez se quede en tu casa. Hay momentos donde Dios nos permite situaciones fuertes para que aprendamos a ser buenos administradores, sí, pero Dios no quiere mantenernos en esa condición. Dios no quiere que tú te mantengas en condiciones que no te van a llevar a nada, y sí te van a llevar a frustraciones, sí te van a llevar a quejas, ¿verdad? No permitas que los tuyos se acostumbren a caer en condiciones incorrectas. Uno ve como pastor, uno ve de una manera preocupante cómo los muchachos caen en cosas y los papás los dejan caer en cosas, que van a dormir hasta las 10 de la mañana, hasta las 11 de la mañana. Es que pobrecito el muchacho. No, mi hermano, no, mi hermana, levántalo, anímalo a que se ponga las pilas, a que estudie, a que trabaje, a que sea una persona productiva. No permitas que tus hijos caigan en condiciones, ¿sí? No permitas que tus hijos caigan en situaciones que no deben de ser. No nos permitamos, ni como padres, ni como pareja, permitir que vengan palabras y que esas palabras se pasen a otras palabras y terminar cayendo en ese tipo de condiciones de la falta de respeto, de la falta de cuidado, de la falta del valorarnos los unos a los otros, porque eso es un problema serio, y el problema es que no se sale de ahí. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Cayeron en una condición de la cual no se pudieron levantar, no porque Dios los hubiese querido tener en ese yugo, sino porque fueron ellos los que no quisieron renovar sus pensamientos, no quisieron renovarse día tras día, sino que cayeron en esa condición y no se lograron levantar. Ahora, los desiertos que vengan a nuestra vida, nosotros aceptamos esos desiertos, pero no nos podemos acomodar a esos desiertos. O sea, cuando vengan los desiertos, nosotros los aceptamos, pero no nos acomodamos. No te acomodes al desierto. ¿Y por qué digo que aceptamos los desiertos? Porque los desiertos hacen parte del proceso. Los aceptamos porque los desiertos nos enseñan. Porque los desiertos, sí. Hacen parte de una formación. Sí, los desiertos nos permiten conocer a Dios de una manera más personal. Son en los desiertos donde ese desierto nos permite conocer a Dios de una manera más personal. Es que la Biblia dice, y te llevé al desierto para hablar a tu corazón, que creo que no lo habla en Oseas, donde nos dice que te llevé al desierto porque quería hablar a tu corazón. Es decir, que cuando Dios nos permite un desierto, es con un plan, es con un propósito, pero el propósito de Dios es que se cumpla ese propósito, valga la redundancia, y sigamos adelante. No nos podemos acostumbrar al desierto. Quedar allí. El Señor Jesús, ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto? Él no se quedó en el desierto, fueron 40 días, 40 noches en el desierto y ya. Fue un momento transitorio entre su bautismo y su ministerio. Si ustedes ven en la palabra, el Señor Jesús inmediatamente se bautiza, entra al desierto y después del desierto comienza su ministerio público. Entonces, ¿qué es el desierto? El desierto nosotros lo aceptamos porque hace parte de una formación, porque hace parte de ese proceso, pero nosotros no nos acostumbramos al desierto. No nos acostumbremos al desierto, porque el desierto, escuchen esto, no hace parte de nuestra herencia. El desierto hace parte del proceso, pero no de nuestra herencia. Y quiero repetírtelo porque esto tiene que quedar claro. El desierto hace parte del proceso, pero no de nuestra herencia. Cuando el pueblo de Israel pasó de Egipto al desierto, el desierto fue parte del proceso, pero no fue parte de la herencia. Porque la herencia, ¿dónde estaba? La herencia estaba más adelante, en Canaán. Entonces no podemos hacer del desierto nuestra herencia. Muchos dicen o consideran y creen
que esa predestinación, porque dentro de la predestinación no vamos a hablar de la salvación, porque no está la salvación dentro de la predestinación y tampoco la condenación, sino de los planes perfectos de Dios. Y muchos creen, consideran y han aceptado el desierto como parte de la predestinación, como la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el desierto no hace parte de la herencia, hace parte del proceso. El desierto hace parte de la preparación para recibir la herencia. Porque lo que hizo el Señor en el desierto fue ver el corazón del pueblo y también formar el carácter del pueblo. Y en el caso del Señor Jesús fue su preparación. Sí. El desierto fue el tiempo de su preparación, fue el tiempo de morir a su deseo, a su parte natural, para someterse a la voluntad de Y ser Dios. fortalecido en el carácter. Fortalecido. En su carácter, sí. Recibir del Señor, es decir, negarse a sí mismo por hacer la voluntad de Dios. Y poner en práctica, por obra, la palabra que había sido sembrada en su corazón. Amén. Porque solamente en aquellos momentos fuertes, en aquellos momentos es donde nosotros debemos poner la palabra por obra. Porque cuando nosotros la recibimos en la iglesia, en los devocionales, yo sé que tú puedes estar en paz, tranquilo, sentado, reposado, pero solamente es en los momentos de dificultad donde necesitamos el ancla, donde necesitamos la palabra y ponerla por obra, para que nada te detenga, porque esto es tiempo de avance. Necesitamos, no te detengas, esto es tiempo de avance. El pueblo de Israel, por la dureza de corazón, por su obstinación, por su terquedad, se detuvo y comenzó ahora a dar vueltas. No nos acostumbremos al desierto. La generación que salió de Egipto no fue la misma que entró a poseer la tierra prometida. No fueron los mismos que salieron de Egipto, porque los que salieron de Egipto, el desierto los mató. La situación los consumió. Lo que fue esa condición los consumió. La circunstancia, el momento que estaban viviendo, algo que definitivamente fue clave del por qué el pueblo pereció en el desierto, es porque todo el tiempo estuvieron mirando atrás. Todo el tiempo estuvieron mirando atrás. Y este devocional lleva como título Tiempo de Avance. Y para que tú puedas avanzar, necesitas dejar atrás lo que tiene que quedar atrás. El apóstol Pablo también nos lo habla y nos dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. ¿Sí? Hay una meta que está trazada y tus ojos, tu mirada tiene que estar puesto en ello, y no con eso quiere decir que, bueno, vamos a abandonar todo. No, es saber que no podemos vivir de recuerdos, no podemos vivir de glorias pasadas, no podemos vivir anhelando lo de Egipto, porque eso fue lo que le pasó al pueblo. El pueblo, por estar anhelando el mundo, por estar anhelando lo que tenían en Egipto, no pudieron prepararse para recibir lo que Dios tenía, y lo que Dios tenía era mejor, era más grande, era glorioso, era donde ellos iban a poseer una tierra, a recibir una herencia. Y a veces nosotros mismos nos sesgamos la bendición para nosotros mismos y para nuestras generaciones por estar mirando a Egipto. Recordemos lo que el pastor nos enseñaba el domingo, ¿sí? Amadores del mundo, amadores de sí mismo. Eso fue lo que le pasó a Egipto, a Israel en el desierto. Por estar amando el mundo, por estar amando a Egipto, no pudieron recibir lo que Dios tenía para ellos. Recordemos que Dios tenía un tiempo establecido, y eso nos enseña que Dios es un Dios de avanzada. Dios es un Dios de ir creciendo. Dios es un Dios que nos quiere llevar a cosas mayores. Fue el pueblo, desafortunadamente, no fue el Señor, fue el pueblo que no quiso. Ahora, ¿quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? ¿Quiénes fueron los que entraron a poseer esa bendición? ¿Sabes quiénes fueron? Los hijos de ellos. Fueron los hijos de ellos. Yo sé que para tus hijos hay grandes cosas. Yo sé que para tus hijos Dios tiene grandes promesas. Pero no solamente es lo que Dios va a hacer con tus hijos, sino lo que también Dios está haciendo contigo y va a hacer contigo. Gloria a Dios por nuestros hijos, y oramos por ellos, porque así debe ser, y creemos en la bendición que Dios tiene para ellos. Pero ¿y qué de ti? Porque los que entraron a poseer la tierra prometida fueron los hijos.
Y no porque Dios no tuviera promesa para los papás, porque fueron los papás los que recibieron la promesa de que entrarían a conquistar la tierra prometida. Dios es un Dios de avanzada. Dios es un Dios donde su gran anhelo es que nosotros avancemos. Pero ¿por qué el pueblo entonces no entró? ¿Acaso engañó al pueblo? ¿Le generó una falsa expectativa de que iban a entrar a una tierra que fluía leche y miel para después verlos muriendo en un desierto donde cavaron sus propias tumbas y pasaban después por encima de sus propias tumbas? No, ese no es el propósito de Dios, esa no es la bendición de Dios, esa no es la herencia de Dios, sino que por causa de lo que había en su corazón, de la dureza de su corazón, entonces no entraron a la tierra prometida. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, y espero que eso esté en tu corazón y en tu mente. El desierto es la mejor oportunidad para ver la gloria de Dios. Para escuchar su voz. Para escuchar también su voz. Para conocerlo, para saber cuál es el plan y el propósito que Él tiene contigo. Si estamos en tiempos de desierto, dale gloria a Dios, porque es el mejor escenario para conocerlo a Él. Entonces necesitamos creer, crecer y avanzar. Me llama la atención del libro de Josué, porque es un libro de conquistas. Sí. Es un libro de conquistas. Entonces, en este libro vamos a encontrar varios principios que nosotros podemos aplicar y debemos encontrar, porque debemos aprender de este libro a ser gente de conquista, de avance, personas de avance, de conquista. Cada uno de estos capítulos, cada versículo, en ellos encontramos esos principios que debemos nosotros aplicar. Entonces, la primera ciudad, porque cuando el Señor les dice, van a entrar a poseer la tierra prometida, cuando ellos pasan el Jordán y entran a ese lugar, entran a esa tierra, ¿cuál fue la primera ciudad que Dios les entregó a Josué y a Israel? ¿Cómo se llamó esa ciudad? ¿Cómo se llamó? Yo quiero que miremos allí en el capítulo 6, ¿cómo se llamó? Se llamó Jericó. Esa ciudad se llamó Jericó. ¿Cuántas ciudades Dios le entregó a Josué en Canaán? ¿Cuántas ciudades conformaban ese lugar o esa gran conquista que Dios le había entregado a Josué? Le había entregado 32 ciudades. 32 ciudades era el reto, 32 ciudades era la visión, 32 ciudades era lo que Dios le había entregado a Josué por conquistar. Le dijo, bueno, Josué, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, y vas a conquistar 32 ciudades. Pero Jericó fue la primera ciudad. Ahora, hay varias cosas hermosas allí, maravillosas, de las cuales podemos aprender. El pueblo que entró a la tierra prometida era una nueva generación. Era una nueva generación, pero con las armas de sus padres. Esa nueva generación nació en el desierto. Era una generación que hasta ese momento no sabía pelear, no sabía guerrear. Estaban en el desierto habían tenido varias estaciones. En cada estación yo sé que aprendían, iban creciendo. Pero cuando sus padres morían, puedo estar seguro que se pasaban de padre a hijo. Tal vez le pasaban la vara, tal vez le pasaban sus armas, le pasaban un legado. Tenían las armas de sus padres. Y nosotros como padres, porque aquí aprendemos algo, como padres necesitamos dejarle a nuestros hijos las armas necesarias para que ellos ganen y conquisten sus propias batallas. Y que a ellos no les pase. O sea, yo pienso que lo más importante, y uno siempre tiene que trabajar en ello, que nuestros hijos vayan en algo mayor de lo que nosotros hayamos podido alcanzar. Porque mira el ejemplo que nos da el pueblo de Israel. Ellos no lograron entrar a Canaán. Ellos quedaron en el desierto. Los que lograron entrar a Canaán fueron sus descendientes, sus hijos, ¿verdad? Y cuán importante es que lo que nosotros no alcancemos a conquistar, que en lo que nosotros no podamos avanzar o no alcancemos a avanzar, ellos lo hagan. Y es necesario que nosotros les demos las herramientas necesarias para que ellos lo logren, lo alcancen. Ahora, imagínate la labor tan maratónica, tan ardua que tenía Josué, lidiando con un pueblo que renegaba, que no era un pueblo agradecido, que fue un pueblo que siempre miró a Egipto, versus una nueva generación. Cómo Josué estaba en medio de estas dos generaciones, buscando guardar el corazón de la nueva generación, de esa nueva generación, que los antiguos no los para que no los contaminaran,
para que no nos dañaran, para que esa nueva generación no terminara renegando también, viendo a Egipto y no viendo ninguna esperanza. Imagínense cuál ardua labor tuvo que haber hecho allí Josué, al igual con Moisés. Josué y Moisés estaban allí en el desierto. Imagínate la labor. Yo me imagino los padres hablándole tal vez a sus hijos, no, en este desierto vamos a morir, es mejor habernos quedado en Egipto, hubiésemos quedado, y allí contrarrestando con la palabra, con la promesa a estos niños que iban creciendo. Nosotros hoy nos podemos encontrar y nos podemos enfrentar con dos generaciones. Nos enfrentamos con dos generaciones. Tal vez una generación que no ha querido buscar de Dios, que no ha querido agradar a Dios, que ve a la iglesia como una religión, que ve al Señor como el culpable de todo lo que está pasando, versus esta nueva generación, que eres tú y yo, somos los responsables y necesitamos asumir esa responsabilidad como un Moisés, como un Josué. Somos esa generación donde necesitamos guardar el corazón de esta generación que están haciendo y decirles si hay una esperanza. Dios es un Dios de avance, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios fiel. Todo lo que promete, Él lo cumple. Entonces estamos nosotros guardándonos de esa contaminación, del sistema de este mundo, de la tecnología. Entonces necesitamos trabajar para impermeabilizar el corazón de esta nueva generación. Entonces tenemos armas, sí, pero ahora necesitamos formar a esa generación para que sepa poder guerrear, que pueda batallar sus propias guerras, sus propias batallas. Amén. Entonces, y es entender que sí se puede lograr. Yo pienso en un Moisés y pienso en un Josué. Lo que nos está compartiendo el pastor no es fácil. Si muchas veces uno se abruma cuando uno quiere enseñar a otra persona y esa otra persona todo el tiempo es con quejas, en incredulidad, y eso lo logra afectar. Imagínate la posición de estos dos hombres, tanto de Moisés como de Josué, lidiando no con una persona, millones. no con un hogar conformado de 4 o de 5 personas, sino lidiar con todo un pueblo, con un grupo de personas de 2 millones de personas, más de 2 millones de personas, en oposición, ellos tratando de impartir fe, tratando de impartir esperanza, tratando de impartir la palabra de Dios, y a pesar de eso encontramos a un Moisés que se mantuvo firme y a un Josué que se mantuvo firme. Uno ve personas de un carácter totalmente sólido, totalmente establecido, convencido y persuadido de quién fue el que los llamó, y es lo que estas generaciones necesitan en este momento, porque si un Josué y un Moisés lograron mantenerse firmes en sus convicciones para lograr conquistar para esa nueva generación, nosotros también tenemos eso, porque al mismo Dios que sirvieron Josué y Moisés es el mismo Dios al cual nosotros le servimos. Entonces es podernos mantener en fe, podernos mantener firmes e impartir de ello a la generación. ¿Qué es que, pastora? Que es que no vemos, que es que yo sé que Moisés muchas veces no vio y Josué muchas veces tampoco vio, pero más sin embargo ellos creyeron y ellos permanecieron y dieron la palabra hasta el último día de su vida, permanecieron haciendo la obra hasta el último día de su vida, y es lo que nosotros tenemos que impartir en este tiempo, una fe. A mí me impacta cómo en estos tiempos se están hablando de una generación, la generación de cristal, y la generación de cristal es esa generación que no se permite nada porque con cualquier cosa se quiebra. Nosotros no podemos permitir eso, que se levante una generación de cristal, porque es una generación débil, es una generación que no va a permanecer, es una generación que va a fluctuar, y por lo tanto es una generación que está lista a desfallecer en el camino, a quebrarse en el camino, y nosotros no podemos permitir que en medio de nosotros, en medio del pueblo de Dios, se levante una generación de cristal. Es todo lo contrario, necesitamos brindarles herramientas para que se levante una generación de bronce, una generación que permanezca, una generación de hierro, que no se quiebre, que puedan permanecer hasta el último día. Amén. Hay mucho que hablar, hay mucho por hablar. Yo quiero que, como siempre lo digo, ayúdenme con su imaginación. Imagínense a estos niños jóvenes que estaban naciendo en el desierto, escuchando a sus padres,
que no hay esperanza, tal vez mirando las tumbas de sus abuelos, de sus padres, versus lo que Moisés y Josué les hablaban. Lo que tenían Josué y Moisés era una promesa, pero lo que tenían sus padres era una realidad. Llevamos muchos años en el desierto. Dios nos dijo que nos iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. No hemos llegado a ella, llevamos más de 30 años, 40 años caminando. Mira, ya hemos muerto en el desierto. Y un Josué y un Moisés se levantaba predicando. Se levantaban diciendo, hay esperanza, porque tenemos a un Dios fiel, porque tenemos a un Dios que cumple promesas. Imagínate cómo se confrontaban, cómo se confrontaban. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, te alabamos y te bendecimos, amado Jesús. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza, porque es tiempo de avance. Escucha, dentro del corazón de Dios, dentro de los planes de Dios, del propósito de Dios, está que avancemos, que no desmayemos. Fueron 32 ciudades que el Señor le entregó a Josué. La primera fue una llamada Jericó. Vamos a ver muchas más cosas interesantes a través de este tema, pero Señor, gracias por lo que nos has hablado el día de hoy. Señor, no nos acostumbramos al desierto. El desierto hace parte del proceso, pero no es nuestra herencia. Que hoy quede eso en tu corazón. El desierto hace parte de mi proceso, pero no de mi herencia. No acepto, Señor, el desierto como herencia de mi vida. Señor, no aceptamos esas condiciones, amado Dios, como un lugar de permanencia. No lo es. Es un lugar transitorio, es un lugar de enseñanza, es un lugar para madurar, es un lugar para crecer, pero no, Señor, para establecernos. El lugar que Dios quiere para que tú te establezcas se llama tierra prometida, se llama promesa de Dios. Así que el desierto no hace parte de tu herencia, hace parte de tu proceso, pero no de tu herencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, amado Jesús. A ti es, Señor, todo honor, toda gloria, toda adoración, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias te damos, mi Rey. Gracias, mi Jesús. Amén. Y amén. Bueno, amada familia, gracias por haber estado allí conectados. La verdad que es bien interesante cuando nosotros podemos compartir de la palabra y todas las cosas que encontramos. Amén. Así que, mis amados, recordemos el día de mañana tenemos nuestro tiempo de servicio a las 6 de la tarde en la congregación. El día jueves, en la mañana, tenemos también nuestro devocional. Viernes, tiempo de ayuno. El día sábado, 4 de la tarde, reunión de jóvenes. Y el domingo, nuestras 3 reuniones habituales. Preparémonos para el primero, el 1, 2, 3 y 4 de abril. Vamos a tener una actividad bien hermosa en la congregación donde nos vamos a reunir, nos vamos a saciar de la bendita palabra de Dios. Amén. Y de esa adoración y exaltación al Rey. Recordemos que esos 4 días es un tiempo de ayuno. Un tiempo donde nos vamos a apartar con Dios, ¿verdad? Hay veces que en el transcurso del año, por las muchas ocupaciones, no tenemos esos tiempos. Y lo que vamos a hacer es aprovechar esos días que son festivos para apartarnos con el Señor, para tener un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda. Entonces les animamos a que nos preparemos para ese tiempo, clamemos a Dios por ese tiempo y que sea un tiempo donde todos seamos bendecidos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias por conectarte con nosotros. Bendiciones. Bendiciones.